llegamos a la sección del programa que la mayoría de los oyentes espera, por lo menos. Tenemos la data acá en Facebook de nuestros fieles oyentes. Sí, es la parte más importante del programa, porque más que escucharnos a nosotros, van a escuchar a una persona... Más interesante que nosotros. Bueno, habla por vos. Habla por vos, la gente me escucha a mí claramente. Digo, así, el paseo es todo usted. Te van a escuchar. Muy bien. Bueno. Como decíamos, la parte de nuestro programa que es el núcleo, la espina dorsal, que es charlar con una persona del mundo del teatro que tenga mucho para contarnos, en este caso una actriz, una coreógrafa, una docente de teatro también. Estamos hablando de Marisela Álvarez. Muchísimas gracias por venir, aplauso, Maricela. bravo, sí se puede. Sí se puede. Se referían a mí. Claro, vos sos la espina dorsal. Una actriz vos internacional, caminamos. podemos decir, Muy aparte. Sí, una sí, presencia... espectacular. Y sí. Espero estar a la altura. Pero por favor. Chicos. ¿Cómo te presentarías si no vos? ¿De otra Soy una forma? colega, puedo ser una colega. No te la desde humilde. Un baño de humildad. No sé, siempre es muy incómodo para uno definirse, imagínate. Mejor que lo hagan ustedes. Y si lo hacen así como lo han hecho, mejor para mí. Estoy súper agradecida. Pero la definición Perfecto. esta de actriz y también coreógrafa es correcta, sí, ¿no? sí, ¿Vos sí, te por formaste supuesto, como bailarina supercorrecta. antes que como actriz? No. Mi formación empezó como actriz y es a partir del teatro y de una de mis maestras que descubro la danza y que empiezo a entrenar en danza contemporánea y ahí empiezo a trabajar ya no tanto como bailarina sino como coreógrafa, o digo yo, también es un mote que a veces siento que me queda un poco grande, pero sí trabajando en el diseño de movimiento de algunos espectáculos y luego trabajando muy estrechamente con bailarines, gente que sí tiene verdadera formación en esa área. Toda la formación corporal para el momento de la actuación, digamos, es No, muy eso sin importante. duda. Soy una actriz que baila o una bailarina que actúa. Definámoslo como ustedes quieran, pero para mí ya eso es indivisible, claro, como artista, ¿no? Es evidente que cada vez que compongo, cada vez que encaro un proyecto, lo encaro desde mis herramientas técnicas, claro, tanto como actriz, como bailarina. Y el inicio de tu formación actoral, vos decías, bueno, me empecé a formar como actriz. ¿Con quién fue? ¿Cómo fue esta vocación, si se puede decir así? ¿Desde siempre? Sin duda fue ¿o una no? vocación, no desde siempre, pero cuando la descubrí se impuso como una verdadera pasión. Entonces sí, la defino como una vocación. En realidad yo no bien terminé la escuela, el colegio secundario, ingresé a la Universidad de Buenos Aires a estudiar letras. Ah, mira. Y en simultáneo ingresé a un curso de actuación, de interpretación. Y bueno, primero muy tímidamente, pero luego ya estreché esos lazos con el oficio, con la profesión y un poco aconsejada por mi maestro de aquel entonces, Carlos Parrilla, que fue un gran maestro para mí, aunque apenas estudié con él un año, es que busco y encuentro a la que va a ser durante muchos años mi maestra, o yo su discípula, como quieran llamarlo, que es Laura Yusen. Ajá. Una gran maestra y una gran directora de teatro. Sí. Qué bueno. Sí. Por supuesto. Y es Laura quien me alienta a estudiar también danza, ¿no es cierto? Ella es discípula de Ana Itelman, la gran Ana Itelman, ¿no es cierto? Que fue la gran maestra de danza contemporánea en Argentina y gracias a su formación y a su pasión por la danza es que ella como les decía, me alienta para que yo también investigue, indague en esa disciplina. Así que bueno, no le debo poco a Laura, ¿no? Mi formación como actriz, pero también que me haya impulsado, que me haya alentado ¿Y a seguir estudiando. letras en ese momento? La abandoné, no en ese momento, bastantes años después. ¿Estaba cerca de terminar o...? Estaría unas 4 o 5 materias de recibir. Siempre pasa esas cosas de que el ingeniero me faltan 2 materias, pero voy a dejar. Cuando lo escuchás decís, ay, pero ¿por qué? ¿Pero por qué lo hiciste 5? Saquete el título. Mi primer maestro de teatro, al que adoro, un ser entrañable en mi vida, Carlos Parrilla, 2 cosas me dijo muy importantes en mi vida. Una, me dijo, usted vaya a estudiar seriamente teatro porque tiene condiciones. Y la segunda es, no cometa el error de recibirse jamás. Muy bien. Él también había sido un estudiante de letras y creo que también estaba a pocas materias de recibirse. Pero bueno, un amante de la literatura como yo hasta el día de hoy. Así que no hacen falta los papeles. Ustedes saben, como en el amor. Seguro. No hacen falta los papeles. Quizás tampoco en esas carreras
carreras al menos, claro. creo yo, no hacen falta. Es que en definitiva los papeles no son para algo económico, digo, porque tanto en el amor, que el matrimonio es básicamente una sociedad económica, a la hora de un título de artista, de licenciado en actuación, eso porque es económico, te habilita para dar clases en una institución. Y tener, claro, ¿no? claro, Digo, si hubiese querido seguir en la vida académica, probablemente hubiese necesitado de un título y de todo lo que viene después. Bueno, título, pero ¿no tu es cierto? capital Pero como no formación en formación de letras, digo, eso seguramente, como decía, está capitalizado en todo lo que vos hiciste después como actriz, es parte de vos. No, sin lugar y eso a no te lo dudas. saca Cuando nadie. todos me preguntan cuál es mi formación en actuación, yo empiezo diciendo que soy una estudiante de letras, porque la considero una parte sustancial en mi formación, en mi vida. Y es hasta el día de hoy que todo aquello que yo aprendí durante mis años académicos me sigue influyendo y sigue dictando a veces algunas cosas que hago y digo y pienso, ¿no? Entonces, sí, si bien no me recibí siguiendo el mandato del maestro, no creo que hayan sido poco importantes, poco relevantes en mi vida esos años. ¿Lo veías todo con ojos teatrales o no? No estaba tan contaminada todavía. Ahora todo es teatral. Ahora está todo deformado. Por ahí estudiabas letras y todo era desde una lógica teatral. No, porque yo leía mucho teatro en aquellos años, pero entendía que el teatro era un género literario más, ¿sí? Entonces no hacía ese pasaje. Claro. Ahora pienso que todo es teatral. Claro. Demasiado, todo. Hasta las páginas amarillas. Es un problema. Las páginas amarillas también. Es un problema, pero bueno, también tiene que ver con que intento tener una mirada como contemporánea de los materiales, entonces puedo entender que no todo texto teatral necesariamente no es teatral. Claro. Pero no, en esa época no, era mucho más fresca como lectora. ¿Inocente? Sí, claro, por supuesto. Es Bueno, pero la también inocencia propia de aquellos años, porque no, es una verdadera virtud ser en algún momento de la vida inocente. Sí, no totalmente. Es algo así como es muy bueno y esencial en la vida madurar, llegar a un momento de maduración, también lo es haber pasado por una instancia como más desprejuiciada, más fresca, más inocente en relación a... Claro, ahora uno lo piensa dos veces las cosas. ¿Dos? A tu edad. Infinita. No, bueno, pero sabes mucho mejor qué es lo que no querés o lo que no te gusta. Mira, seguro, sin lugar a dudas, pero te voy a decir algo y me siento como un poco incómoda al decirlo, pero desde muy chiquita supe lo que no quería. Raro. Eso es bueno. Pero bueno, raro pero bueno. Raro pero bueno, claro, eso, trajo algunos inconvenientes durante algún momento de mi vida, pero porque los nos eran mucho más claros que los sí, entonces... ¿Y se contraponían con tus padres, por ejemplo, o no? No, mis padres fueron muy compañeros míos, por suerte, aún a pesar de los problemas en comprender muchas veces las decisiones que uno tomaba. Porque es complejo, pero ¿no? aún así, y a pesar de su desconcierto por momentos, fueron muy compañeros, y hasta el día de hoy acompañan lo que y el camino de convertirte en una actriz profesional, es decir, una persona que vive de eso, dejar de ser una estudiante de letras o incluso un estudiante de teatro y de danza para pasar a ser parte de tu vida, el cotidiano, ¿no? El actuar. ¿Cómo fue? Fui muchos años primero una estudiante, fui una estudiante muy militante del estudio y de la formación. ¿Militante qué sentido? Como muy dedicada, muy comprometida, muy dedicada, muy seria. Era realmente una chica muy seria. Me tomaba muy seriamente el estudio. Muy a pecho, pero está bien también, como les decía, es un momento de la vida en que uno también se tiene que tomar esas cosas en serio, porque la determinación también sirve para después poder iniciar un camino profesional en un oficio que es muy inestable, ustedes lo saben bien. Entonces, en todos sentidos inestable. En ese sentido fui muy militante, quiero decir que fui muy trabajadora y muy atenta a lo que los maestros iban marcando como pautas. Después, por supuesto, tuve en algún momento que hacer crisis con ellos para poder dejarlos y hacer mi camino, pero mientras fui discípula, fui una discípula como dedicada, y eso lo disfruté también mucho. Y mis primeros pasos en la vida profesional fueron muy
muy costosos, ¿no es cierto? Digamos, poquito a poco se fue construyendo el camino. Eso es algo que también hoy puedo, mirando en retrospectiva, valorar. En esos momentos a mí me producía una gran incertidumbre y no pocos sufrimientos. Sí. Claro. Es una parte difícil, por ahí nos miramos acá nosotros porque por ahí estamos pasando por eso, ¿no? Sí. Y a veces cuando vienen personas acá que los entrevistamos, que nos interesa muchísimo lo que nos dicen, esta parte es como, a ver, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Y a dónde caminaste? ¿Por acá? ¿Por allá? ¿Cómo se puede? Claro. Sí se puede, dice Liana al principio, pero hay que ver cómo se puede. Mira, mis primeros pasos profesionales los di también de la mano de mi maestra, que en ese momento me valió los celos de los compañeros, pero bueno, eso también ustedes saben cómo es. Shakespeare sabe cómo es. De las grandes pasiones sabe algo, sí. Pero di mis primeros pasos profesionales, como les decía, de la mano de mi maestra, sí, que me convocó. Laura Yussem, que me convocó para mi primer y segundo trabajo profesional. Claro. Y eso para mí significó mucho, porque no solamente aprendí a dar mis primeros pasos en un ámbito así más profesional, con colegas que ya tenían mucha experiencia en aquel entonces, sino que además también el voto de confianza del maestro, que hace que uno se sienta, súper poderoso. Arriba del escenario, ¿no? La mirada más autorizada era aquella que proveía un trabajo. Así que, pero después de eso, lo que fue también muy importante fue justamente cortar con esta dependencia y ya no esperar ni aspirar a ser una actriz de Laura, digamos. Claro, tener el vuelo propio. ¿No? Exactamente. Entonces animarme como a abrir el juego y a buscar otros horizontes posibles, ¿no? Y bueno, y salir al ruedo. Esto es salir a buscar trabajo en los espacios en los que a mí me interesaba por lo menos desempeñarme como actriz. Así que imagínense muchas idas al Teatro San Martín, subir hasta el 5º piso, entregar mi currículum. O sea, insistir. Insistir, lo que me permitía mi pudor, mi timidez, pero al menos años tenías en esa casi época? Como un ritual, llevar todos los años mi currículum allí. Bueno, entre los... Creo que mi debut profesional con Laura fue a los 23, ¿sí? A los 25 ya estaba caminando solita. Claro. El corte del ombligo. El cordón, el ombligo no. Perdón, el ombligo que te queda. Estaba pensando en el ombligo. No le dejé un pedazo de mí. Eso sí. No. ¿Y el Teatro San Martín, ahí tuviste suerte dejando los currículums? Sí, la tuve. ¿Sabes que la tuve? Porque fueron muy atentos conmigo y me llamaron a una primera audición. Mira vos. Eso ya casi que no pasa hoy en día. Bueno, mira, pasaba muy poco en aquel entonces también. Eran contadas con los dedos de una mano las audiciones. El director suele trabajar con los actores que conoce. Claro, pero a veces, cuando sobre todo en obras numerosas, de gran cantidad de personajes, entonces abrían un poquito el juego. Me acuerdo que me habían llamado para una audición, para un personaje en una obra de Gambaro, y yo me derretía de los nervios, porque era una autora que admiraba mucho, y no fue una actuación exitosa, no me dieron ese trabajo. Pero poco tiempo después me volvieron a llamar para otra audición, para formar parte de un elenco, insisto, muy numeroso, para hacer un pequeño papel en una obra exquisita en Luces de Bohemia de Valle Inclán, y para esa sí quedé. Y ese fue mi primer trabajo en el Teatro Oficial. Luces de Bohemia, dirigida por Villanueva Cose y protagonizada por Patricio Contreras. Así que una experiencia soñada. Para una niña soñada. Y sí, totalmente. Claro, sí, porque tenían ahí una flor de escena con el Pato en una sala como la Martín Coronado. Y mi voz no llegaba ni a la fila 10, pero bueno, así se aprende. Después, por la voz de tablas, sigue, eso te iba a decir, la vemos haciendo Cuba cantándonos ahí. Claro. Así se aprende. Decía, apa, que vos. No me va a volver a pasar nunca más de no llegar con mi voz a la fila 10, pero algún momento en la vida de uno, por ahí eso pasa y ahí es donde aprende. Claro, ¿no? como que directamente no fuiste a trabajar claro, vos fuiste a trabajar casi, digo, de muy chiquita empezaste a trabajar, cosas que no pasa mucho, que en general uno pasa mucho por... Yo a los 25 pensaba que era re grande. Mira. Y que ya estaba perdiendo el tren. Pero ahora no es igual, ¿eh? Ahora no es igual. Yo pienso lo mismo. Los pibes van más tranquilos. Hay que ir más tranquilo. Yo tengo la ansiedad. Bueno, ir más también. tranquilo, porque también hay algo en la actuación que te provee la edad. Claro. ¿Y cuándo vos te sentiste actriz? Viste que siempre está como esa, bueno, que soy estudiante. Muchos años después. Mira. Pero sí, con un trabajo que fue bisagra en mi vida y en mi carrera. ¿Qué fue? Bambilandia. Bambilandia. Un texto del Friede Jelinek que dirigió el que ya en aquel momento era mi compañero y que es un gran director de teatro, que es Emilio García Huevi. Y ya habíamos trabajado
en hartas oportunidades juntos, pero ese fue el trabajo que a mí me probó a mí misma, si ustedes quieren, que bueno, que yo podía prometer. Claro. ¿Y cómo pasamos de la Maricel que hizo un papel en el Teatro San Martín a los 25 a una persona que hace un teatro papel. Bueno, claro. Bien, un teatro muy particular, muy experimental, que vos bien dijiste. Emilio García Huevi es quizás quien, no sé, supongo, podés desmentirlo si no, pero quien te acercó a ese mundo, o viceversa, quizás, no sé. Mira, no, o sea, sí, de la mano de Emilio hice los trabajos quizás más relevantes en esta línea, si se quiere, y me definí mucho también como artista de su mano o en su compañía, vale decir, pero evidentemente era una inquietud ya compartida, digamos, no por algo se encuentran un roto y un descosido, no sé cómo es el refrán, pero no por algo nuestro fortísimo enganche afectivo y estético, artístico, ¿no? Esa afinidad tan muy particular, tan poderosa, claro. Muy particular, que se dio entre nosotros, pero sí es cierto que bueno, Emilio una cabeza muy contemporánea y él también de alguna manera influyó o me ayudó a mí a desarrollar también un tipo de actuación más vinculado a estos materiales, ¿no? Claro. Que calificamos como contemporáneos, claro. Aunque yo creo que todo material debería ser contemporáneo, ¿no es cierto? Todo depende del tratamiento que se lee, cómo se lo lea, digamos, ¿no? En definitiva. ¿Cómo se define este teatro? Aunque hay materiales que, ¿qué nombre le ponemos? No envejecen bien. Claro. ¿Teatro performático o eso no? Mira, no sé, yo no sé tanto de rótulos, pero sí creo que el tipo de teatro que a nosotros nos interesa, sobre todo, es aquel que intenta dialogar de manera fluida con diferentes disciplinas, digamos, y no se queda solo en el teatro. Claro. Entendiendo el teatro quizás de la manera más convencional, ¿no? O aristotélica, unidad de tiempo, acción y drama. No, nosotros rompemos un poco con ese esquema, como lo hacen muchos otros colegas, por supuesto. Pero sí un teatro que intenta un diálogo y un cruce fluido de disciplinas, ¿sí? Así como yo vengo de la danza, del teatro, de la literatura, o también Emilio viniendo de las artes visuales. Claro. ¿No? Se genera como esa fusión y en donde todos estos lenguajes o disciplinas estallan un poco, y eso es lo que nos interesa. ¿Vos trabajaste con el Periférico también? En 2 oportunidades, sí. Yo en el coletazo, digamos, de los últimos años de producción del Periférico, fui actriz invitada de 2 obras, de Manifiesto de Niños y de La Última Noche de la Humanidad. Hace unos programas estuvo acá con nosotros Ana Alvarado, que nos contaba, mi amor, la quiero mucho. Una divina, sí, la quiero mucho. Nos contaba, bueno, cómo fue su experiencia con todo esto. Ella viene también de otra rama, esto que decías me recordaba, ¿no? De la interdisciplina. Sí, y ella es de las artes visuales, claro. Y bueno, no, es muy interesante cómo Emilio García Huevi se desprende, pero mantiene eso también, que desde el Periférico. Quizás otros no lo siguen haciendo, otros del Periférico. Cada uno pero no estoy criticando, estoy diciendo simplemente que me remite a lo que contaban Alvarado. De Huevi que de Veronese. Es una verdad, perfecto, es una verdad objetiva. Daniel claramente siguió desarrollando una línea estética más relacionada con el teatro de situación o de actor. Claro. Más narrativo, por supuesto, y aún dentro de su brillantez más convencional, y Emilio sigue tratando como de estar como a la vanguardia de alguna, en respecto a algunas cuestiones, digamos, pensando siempre en una nueva forma. Claro. Y yo me sumo porque es una aventura, es una verdadera aventura, y siempre entonces los trabajos se convierten en un desafío, nunca en una rutina. Claro. Y, ¿tienen alguna ley a la hora de...? Uy. Digo, como ley, la no repetición, digamos. Somos amorales. No, alguna ley de procedimiento. Es decir, mira, no podemos repetir. Cada obra que hagamos tiene que ser distinta. ¿No? Como esta cosa de que para estar a la vanguardia o para hacer... no sé, hay que hacer siempre algo distinto para no repetirse. No, pensar así sería súper pretencioso. No, uno está lleno de dudas, de miedos, de anhelos, de deseos, de incertidumbres.
nunca damos nada por sentado, ni nos creemos nada a priori, siempre tratamos de simplemente alimentar el fuego, que el fuego no se apague, claro. Para usar una metáfora. Entonces tratamos todo el tiempo de buscar materiales que nos estimulen y que nos resulten un verdadero desafío, porque somos nosotros los que nos imponemos los desafíos a nosotros mismos, nadie nos demanda, claro, sean nuevos, sean vanguardistas, es un delirio pensar en estos términos, todo lo contrario, el público mayoritario anhela otras cosas, algo como incluso más de más fácil acceso, ¿no es cierto? Así que nosotros solitos nos metemos en esos líos, ¿no? Pero no por imposición, sino porque esa es la forma de nuestro deseo, o esa es la forma que, si se quiere, adquiere nuestro deseo. Entonces es allí hacia donde vamos, hacia ese lugar, hacia el lugar del deseo, del encuentro, de la erótica del trabajo. Claro, y es un lugar medio que roza con lo incómodo, porque ir a lo vanguardista o a las cosas de investigación a veces genera incomodidad, como en el sentido, nos decía, no me acuerdo si era Feynman Governori, el tema de la incomodidad como búsqueda en otros programas anteriores, donde uno se siente como estar inquieto, no amilanarse, no acomodarse, eso es una buena premisa es claro. Una muy buena premisa desde la cual partir, ¿no es cierto? No hacer nada que me coloque a mí en un lugar o familiar o muy cómodo, de manera que yo no me sienta como estimulado a tener que resolver desde algún lugar, al menos novedoso para mí, para uno, ¿no? Claro. Y eso es interesante. Si no, uno empieza ya a trabajar en términos de fórmula. Trabajar en términos de fórmula un poco es la muerte del artista. Puede dar cierta tranquilidad, aparente tranquilidad, porque claro. Yo no creo que los que estén muy cómodos están siempre muy tranquilos, ¿no? Eso también debe ser inquietante. Claro, sí. Y una vez igualmente que ustedes buscan o lo que sea, hay algo también de una cuestión muy pautada en sus trabajos, ¿no? Como de algo muy formalmente muy riguroso, mira, quiero la decir, forma o no siempre. No, está bien lo que decís, Martina, porque sí, la forma en nuestros proyectos está siempre muy vinculado al contenido, como si forma y contenido fuesen también dos elementos o dos conceptos indisolubles o indivisibles. Entonces nunca es solo el contenido o nunca es solo la forma, sino ambas dos y cómo se imbrican, ¿no es cierto? Claro. Entonces sí, claro que hay una búsqueda formal súper rigurosa, pero nunca desentendida de lo conceptual, porque si no no sería más que un mero ejercicio caprichoso o arbitrario, ¿sabes? La forma por la forma misma. Y el concepto teatro de ideas, la muerte, para mí es la muerte. Tiene que estar la idea, el concepto tiene que estar unido a una forma que sea también de alguna manera reveladora, inquietante, para que siga teniendo mordida, ¿no? Y siga siendo un teatro que nos interpele. Totalmente, y todo lo político que también está detrás, que es muy fuerte en lo político, está en todo lo que uno hace. Cada seguramente. Vez que te levantas si te levantas respirando, ya sos un ser político. Seguro. En las obras estas está muy de manifiesto. Sí, algunas obras. Espero que no explícitamente, no me gustaría. No, no es Tito Cosa que lo hace muy bien, pero hay un gesto hay claro. Una bajada de línea clara. No, yo lo que a mí me propia pasó de la generación, de la que proviene y de los tiempos lo que digo a modo de crítica, lo digo a modo de para diferenciarlo con. No, pero yo claramente me desmarco de esa manera de hacer, pero porque simplemente no es el signo de mis tiempos, ¿no es cierto? Claro. Al menos así lo vivo yo, o lo siento yo. Yo siento que cuando fui a ver las obras donde Écuba, por ejemplo, o Agamenón, qué distinta, porque después vamos a porque una es mucho más. Son estímulos que uno recibe permanentemente, por lo menos yo así lo sentí, como cachetadas, como no arbitrariamente, ¿no? Tampoco, pero sí es que hay algo que uno percibe en cuanto a hasta olores, hay algo muy de la percepción que te hace quedar un rato en una nebulosa, pero está claro que es lo que decís. Que es interesante porque se entiende que hay un contenido detrás, no es que es arbitrario y se ponen ciertos estímulos, pero sin embargo te liberan a vos para que uno,
formule su propia tesis sobre lo que vio. Está bueno laburar con el espectador a todo nivel, a nivel intelectual, a nivel emocional y a nivel visceral, que le pase todo esto que vos acabas de decir. Ok, entiendo, decodifico intelectualmente, pero además también hay algo que hace que yo vibre y hay algo que me entra por otro de los sentidos, ¿no es cierto? Entonces, tratar de que el espectador pueda leer en todos esos niveles y las diferentes capas de un espectáculo es lo más estimulante para uno a la hora de crear. Yo quiero decir, en relación a Hécuba y a Agamenón, que, bueno, vos estás en Hécuba. Yo soy intérprete en Hécuba, correcto. Pero el mismo director. Pero Emilio está en las dos. Que hay una diferencia muy grande en relación, sobre todo al texto, que por momentos, que en Hécuba, a mí lo que me pasaba era, por momentos no entendía lo que pasa, no entendía intelectualmente lo que estaba pasando. Mucha información, a una velocidad a gran velocidad, mezclado con imágenes. Entonces uno tenía que elegir, bueno, qué miro. Y por momentos te olvidas del texto, digamos, y no prestaba tanta atención a lo que se decía, porque además muchas cosas de las que se decían no tenían nada que ver con, por ejemplo, con Dolor Exquisito. Ahora, otra experiencia muy distinta. Pero, espérame, porque en Agamenón justamente y no entendía lo que estaban, lo que se decía, pero algo me pasaba y no sabía bien qué era. Ahora en Agamenón me parece que es totalmente distinto, porque el texto claramente se comprende lo que se está diciendo, y al mismo tiempo el sentido que se producía era otro, ¿no? Pero también desde la apuesta también me daban ganas de saltar, de meterme con los actores a cagarme a botellazos, a revolver en la basura. Se veía divertidísimo. Un actor lo hizo. Debo decirles que un actor lo hizo. ¿Cómo? ¿Un actor se metió? Nahuel Cano. Mirá, me imaginaba. Yo me lo reprimí, yo no tengo... Feliz de la vida, revolver la basura. Un niño. Y buscaban pero eso. volviendo a lo que vos dijiste, perdón, antes, está bien el análisis que haces, porque son claramente dos estrategias dramatúrgicas muy distintas. Para empezar, son dos autores distintos. El texto de Cuba corresponde a Emilio, el texto de Agamenón a Rodrigo García. Y son, como autores, dos tipos con estrategias muy distintas. Uno trabaja por acumulación, como Emilio, esta cosa de el bombardeo constante y a una velocidad inhumana, te diría casi. Mezclado con una apuesta, ¿no? Que también es apabullante desde lo visual. O sea, una saturación de información para que el espectador haga exactamente lo que hiciste vos. Elegir, haga un recorte y haga una lectura muy subjetiva del material y muy personal. Y muy distinta a la del espectador que seguramente tenías esa noche al lado. Y en Agamenón todo lo contrario. Rodrigo García es un autor que trabaja sobre ciertos clichés o ciertos lugares comunes, pero es tan vehemente y lleva ese cliché o ese lugar común hasta las últimas consecuencias, de manera de quemarte literalmente la cabeza, ¿no es cierto? Con y la apuesta va totalmente de la mano por supuesto, porque claro, creo que desde la ropa que utilizan, claro, creo que el director o el puestista en escena tiene que comprender con qué material está trabajando y ser consecuente con esos materiales, digamos, no desentenderse, no divorciarse de esos materiales, sino que trabajar a favor. Entonces todo el universo visual, sonoro, objetual y tal tiene que responder, digamos, a estas estrategias dramatúrgicas y acompañar, ¿no? Estamos escuchando a Maricela Álvarez en Damosala. Estábamos escuchando el tema Pretty Woman, que no hay que ni decir el título, ¿no? Porque dice toda la canción lo mismo. Claro. ¿Qué dice la letra? Pretty Woman. ¿No te quedó claro? No, bueno, entonces te la pasamos otra vez, escúchala de fondo. Bien, es una comedia romántica esta película con el mismo nombre que el tema musical que escuchamos, protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, que está dirigida por Gary Marshall, que me parece que no lo conozco. ¿Vos estas películas siempre las agarré empezada en Canal 13? Sí, siempre las agarré doblada, ¿viste? Con la doblajista de Julia Roberts, y que siempre la misma. Los últimos 20 minutos agarraba. Sí, y por ahí Estados Unidos está atacando a Afganistán y te ponen esto, ¿no? Claro, me pasa. Te ponen Pretty Woman. Para mí dura 20 minutos la película, no sé si dura más. Para mí con eso ya entendiste. Bueno, por ejemplo, mira, vos sabés que es otro tipo de invasión cultural. Absolutamente. Claro, exactamente.
Industria, encima. Bien, fue estrenada en los 90, en marzo del 90 en Estados Unidos. Yo 23 de nací- marzo, mira, un día de... ¿De qué? Del 24 de marzo. Claro, a Bueno, propósito. pero- Mira, 90. a propósito, está todo a propósito. Bien, y significó un enorme éxito en todo el mundo, como decíamos, los pasan hasta hoy, ¿no? Es como una película vigente para el cable, por lo menos, sigue siendo. Para cualquier horario de la noche. Debe ser como Éxito en términos económicos, por supuesto. Seguramente. Sí. Edward Lewis, es decir, Richard Richard Gere, Gere. es un rico hombre, dice acá, Sí, no es un ri- hombre rico, ¿viste? Un rico, Rico hombre de Porque es negocios. lindo, Está porque es hecho para lindo. ser leído en neutro. Es Claro. un rico hombre de negocios que viaja. regularmente a Los Ángeles, donde se aloja en una suite de un lujoso hotel, no de un hotel Ah, claro. lujoso. Una noche se lleva al hotel a una prostituta, Vivian Ward, que es Julia Ah, Roberts, ¿era prostituta? Ahora Con- entendí. con la idea de que se quede solamente una noche. Edward se siente atraído por la joven y le ofrece quedarse toda una semana con él por 3 lucas verdes. Por 3 lucas, a ver, sabes que yo me quedo un mes, dos Que meses. si Richard Gere se quiere quedar con vos, ¿no? ¿Qué sabes vos? ¿Qué pasa entonces? Ella accede encantada a la vista de la paga que recibirá y en los días siguientes los dos se irán conociendo e intimando, descubrirán nuevas facetas de sus vidas y desarrollarán Desarrollarán. sentimientos. ¡Dale! ¡Viva España! Desarrollarán sentimientos. ¿Qué significa Que desarrollar? se enamoraron, Una pero- forma muy rara de decirse. Pero van a ella le enamorar. cobra igual después. ¿o Y no? claro, obvio. ¿Qué pensás? ¿Que está trabajando? Vamos a hablar un poquito de las curiosidades de Le esta cobra el película. resto de su vida. Claro. Claro, que le sale mucho más cara que la semanita. Claro. En el libreto original, Sí. el multimillonario pasaba de largo con su coche hacia el aeropuerto sin dar la última oportunidad del amor. No, Era ¿cómo? otro, viste, el final. Menos mal que hubo un pase previo en el que el público mostró su descontento con el desenlace de la película Siempre y hacen le lo mismo. dijeron, no, cambiame el final porque necesitamos un final feliz, como toda película. Claro, como Casablanca, que también no el final está montón cambiado. de pelis que están Sí. Los cambiadas. yanquis son adictos a los finales felices, se mueren. Si no. Claro, pero Y siempre sí. lo cambia. Es como que el director quiere hacer un final triste y los productores dicen, no, cambiámelo, cambiame la música. Garpa eso. Hace un par de años, Lars von Trier en una conferencia de prensa dijo No more happy endings. Y fue un Sí. statement Claro. brutal porque Pues hizo que hablaba de un que par de- daba cuenta de realmente no solamente de su próxima del argumento de su próxima película que era Melancolía, sino que de un statement frente al cine en general, el cine que Claro. se produce hoy, no en general. Claro. ¿no? Sí, cine. Sí, son todos felices, todos terminan felices. Hay que ver por qué, ¿no? Porque esas sociedades necesitan un... Porque si no se angustian. ¿Y por qué? Ahora, por eso, justamente. El tema es que vos vas a ir o no vas a ir a una película porque tiene el final feliz. Digo, si tiene final feliz seguramente... Ah, yo no me vas fijo, a- yo me fijo esas cosas. Digo, pero Yo lo ¿quién- leo, si quién tiene final pregunta? feliz voy Che, a ir. ¿tiene final feliz? Yo pregunto. Voy de acuerdo al final. Yo voy a la, pero yo voy ¿A al quién cine se- y pregunto el final. Yo no quiero estar pensando en el final de la película porque me distraigo. Sé el final y disfruto otras cosas. Les cuento otra curiosidad. Sexto sentido, En por realidad, ejemplo. la actriz que iba a protagonizar a esta prostituta iba a ser Michelle Pfeiffer. No. Pero Julia Roberts al final consiguió el papel y terminó. Pasó una noche con el productor. Terminó siendo nominada al Oscar por esta película. Claro. mirá vos, Interpretación de mirá vos. Qué lindo. Michelle Pfeiffer, qué linda mujer, Michelle Pfeiffer. Y debo con decir. Richard Gere, ¿qué pasó? Richard Gere era la... Here, Ya a esta here. altura, No, ¿qué no, importa? para, no me digas que. Escuchá, lee. la tercera opción. No, ya me voy, ya. Pero yo no lo aceptaría. Primero se pensó en el mítico Superman. Pero es decir, quedó en Christopher paralítico. Reeves. No. Aunque al final los productores se decantaron. Que querían elegir al Pacino. no Al Pacino quería. Al Pacino, Pero el actor bueno, del al Pacino. Padrino, ¿qué pasó? No le dieron buena paga. se No ve. terminó de cuajar, dice No. acá. No, decí cómo está escrito, Sí, ¿cómo es? El actor del Padrino no terminó de cuajar. Bueno, iba al baño, iba al ¿Quién baño. escribe esto? Se pueden decir muchas cosas de Pacino, pero que no cuaja. Sí. Hay que ser berreta para Hay hablar que- así de un actor. y bueno, ¿eh? pero es la información que tenemos. ¿Quién redacta estas gacetillas de prensa? Son unos criminales. Sí. Unos criminales de- Pero es de el la título de cibernáutica. mañana. El título de Los mañana es productores, Al son los Pacino productores. no No cuaja. Y listo, ya tenemos 2 semanas hablando de nosotros todos los programas del Chimento. Y entonces, como no creo. cuajó, se eligió al pobre Richard, que era el Que tercero. cuajaba muy bien.
Y que bueno, dice acá que nunca... Curiosamente, no acababa de convencer al director Gary pasó otra una semana con el director y bueno, les pareció. Bueno, sin embargo, esta película pasó tanto tiempo y seguimos hablando de esto, seguimos escuchando la canción, que bueno, no tiene nada que ver en realidad, pues es de Elvis. Claro, porque Pero bueno, nosotros le contamos a Maricel que elegimos estas canciones para después hacer la mierda de la película. Para destruir a la... Nos divierte agarrar y leerlas ya en veo el que momento. son bien perversos. Sí, los tres. somos mal. Después cuando vos te vas, la semana que viene hablamos mal de vos. Claro. Claro, es Como así corresponde. esto. Lo escuchás, lo estás viendo. Damos sala. Esas son divertidas, en serio. Acá Sí. está hablando Maricela Álvarez sobre las películas de Kusturica, no como la de Pretty Woman, Esas son que quede divertidas claro. en serio, decía. La de Pretty Claro. Woman. Y tienen no. algunas finales felices, debemos Es decir. verdad. es Gato verdad. negro, gato blanco Es termina verdad. bien. Ah, el tema que pasamos la semana pasada. Muy bien, es que se le escucha el programa. Tiempo de Gitanos, Es no. muy triste. esa Tiempo de No. Gitanos película. es terrible. Es muy ¿Y bella. Underground Es cómo muy piensan? hermosa. ¿Qué final es Es Underground? un final muy conflictivo el de Y- Underground. Si Es- nos metemos claro, en ese sí. terreno. No es solemne, Bueno, es divertido, un final pero tan están trágico muertos. como la Y historia pero de es ese duro. país. Claro, es la, Y claro. la guerra, ¿no? El de Serbia, Montenegro, sí. Terrible. Bien, sigamos entonces un poquito, ya hablamos un montón del tema teatral en vos, Ujú. pero vos tenés también como actriz la otra faceta del cine. Sí. No tanto la televisión, ¿no? No. Mucho no incursionaste en ese no, terreno. casi nada. ¿Y te interesa o no? Muy poco. Muy poco, honestamente. ¿Antes te interesaba? No. Nunca. No, en eso no soy original, no cambié mucho. Yo creo, por ahí me confundo, ¿no? Pero ante la No posibilidad de tener la oportunidad de actuar en teatro y en cine, ¿no les parece? Va, como actores, les pregunto a ustedes. Sí. Como que la tele No, la tele es por Yo una quiero hacer cuestión un de dar en dinero. mano. monetaria, por eso te digo. Es por guita. Yo Al quiero- poder hacer cine artísticamente, ¿no? En esa disciplina de cámara, etcétera, es mucho más. Sí, bueno, yo de la tele no puedo hablar con mucha autoridad porque no tengo mucha experiencia. Les digo cuál es mi impresión y realmente desde afuera. Pero he tenido como la inmensa fortuna, o si se quiere, como les decía cuando empezó la entrevista, he tenido los no muy presentes en mi vida y me he concentrado más en lo que sí quería, en lo que sí me motivaba, en lo que sí me despertaba como el deseo. Y fue hacia allí, hacia donde fui, o hacia donde puse todo mi empeño. Entonces, quizás no recorrí pasillos de canales, pero ya como les decía, llevaba todos los años insistentemente mi currículum al San Martín. Eso da cuenta de una actitud y de una Totalmente. postura frente a la vida y a la profesión. Y digo, se me estaban yendo los años de juventud, digamos. O sea, cualquiera diría, no pierdas tiempo, ¿no es cierto? Busca en todos los espacios posibles. Y yo estaba un poco obstinada, ¿no es cierto?, en esa época. Pero eso fue un poco esa es de la madera de la que estoy hecha, en definitiva. Y eso fue... En aquel momento todavía era muy incipiente, pero eso fue delineando mi camino en Seguro. el futuro. Y en algún momento eso empezó a dar frutos, ¿sí? Quizás, bueno, hay que ser paciente o hay que tener los nervios un poco de acero, ¿no? Porque y no desanimarse, ¿no es cierto?, en el camino ni optar por atajos fáciles. Claro. Pero bueno, insisto, yo tengo colegas muy queridos y a los que además admiro profundamente que han hecho el camino de la televisión y que lo han Sí. sorteado con, ¿Y ves, pero con ves mucho televisión? talento y mucha cintura. Es que no veo Claro. televisión, entonces tampoco soy espectadora de televisión, así que no tengo Ninguna autoridad. serie te engancha. No me engancho ni con las buenas, mira, las veo Mirá. como 10 años después. Entonces para son vintage cuando yo Claro. las veo. Y vas a hablar con tus amigos Pero y- he visto hasta Twin Peaks 10 años Ah, después. Y mira que mirá. yo soy muy fan de David Lynch. Quiero decir que Pero no claro. soy televidente, ¿no? Se dice. Directamente. No soy televidente. Muchos años en mi casa no hubo tele y cuando la hubo, bueno, nadie tiene como por suerte el ejercicio de prenderla muy seguido. Entonces, en ese sentido, no, a mí se me va la atención hacia otras cosas, claramente. Entonces, volviendo al cine, la Soy experiencia... muy cinéfila. Claro, Sí, sí. bueno, ahí está. Ya Muy empezamos bien. con ver mucho cine, ¿no? Soy muy cinéfila de toda la vida. Desde sí. siempre. Mm. ¿Y tu incursión como actriz en el cine, cuándo arranca? Y arranca, bueno, arranca hace muchísimos años porque en el 97, mientras yo me estaba formando,
fui convocada por una película para Pequeños Milagros, una película que dirigió Liceo Subiela, en donde hice un rol donde me interpreté un rol secundario. Y fue una experiencia muy grata, muy interesante, pero que yo no consideré muy seriamente, porque claro, estaba en plena etapa de formación y muy enamorada del teatro, y porque además en ese entonces no se filmaba tanto como ahora, y bueno, me parecía un disparate aspirar a tener una carrera en el cine en este país, y por mi tipo físico, características, demandas de mercado, etcétera. Entonces, realmente aquella experiencia quedó durmiendo, ¿no es cierto? Como en el cajón de los recuerdos. Pero después pasó algo extraordinario. En el 2008, mientras yo estaba con un espectáculo en cartel, un solo, un unipersonal, que era Dolor Exquisito, vos lo mencionaste, en la platea había un director de casting que estaba en ese momento buscando actrices para el nuevo proyecto de Alejandro González Iñárritu, acá en la Argentina. Y salió de ver el espectáculo y me participó de una audición cerrada, exclusiva, para la que había solo estaban apuntadas actrices muy consagradas y muy conocidas, y me incluyó a mí en esa especie de seleccionado de grandes talentos, como la excepción a la regla prácticamente. Vean a esta actriz que me parece que puede llegar a ser interesante. Y el resto es historia, porque lo que pasó es absolutamente extraordinario. Esa audición trajo otra y otra y otra, y en menos de una semana yo estaba volando a España para hacer una prueba de cámara con un gran director de cine para interpretar un gran papel en una gran película, lo que uno ni remotamente imagina ni sueña. Entonces, imagínate, es una especie de bendición, además de una gran anécdota, un gran cuento para contar por el resto de tu vida, ¿no? Cómo accedes a un rol soñado para el cual al que aspiraban muchas actrices muy consagradas de la Argentina y del resto del mundo. Que vos no buscaste aparte. No lo busqué, y además fui, ¿cómo puedo explicarles? Fui con tan pocas expectativas de esa audición, que es el mejor consejo que puedo dar. Es lo mejor, ¿no? Ir con ninguna expectativa. Yo ya no tengo expectativa en mi vida. Ir con ninguna expectativa. Sí, es verdad. Eso garpa muchísimo. Qué locura lo que estás contando. No lo podrías creer. Mira, ¿O qué? A ver, es una persona, yo soy bastante sensata. Al principio decía, bueno, es una experiencia hacer audiciones para este caballero, porque un verdadero caballero, un gran director y un señor que manejó toda la situación muy bien desde el principio. Pero a medida que las pruebas se iban sucediendo y a medida que yo veía que me acercaba la posibilidad, para mí remota, de protagonizar una película a ese nivel, empecé a sentir algo de vértigo. Y después no tuve tiempo ni de asustarme, porque realmente un día me levantó una llamada de donde me decían, me preguntaban si tenía el pasaporte al día y que metiera 2 cosas en el bolso y me fuera. Pero antes de irte, una fiesta hiciste, ¿o no? No tuve tiempo. No, en el avión. El vértigo y la fiesta fue en el avión. Los aviones me dan miedo. No, ¿en serio? ¿Y cómo fue? Así que imagínate. ¿Y la fiesta fue allá? ¿Dormiste? Ya llegué y me interné, porque tuve que empezar a trabajar un trabajo muy arduo, muy duro, de 4 meses y medio. ¿4 meses y medio? Sí, ese rodaje duró 4 meses y medio. Fue un rodaje durísimo, absolutamente Estamos hablando de Beautiful. Extraordinario, estamos hablando de Beautiful, sí. Claro. No dijimos el nombre de la película. No, vos interpretás a un personaje español. Claro, bueno, ahí nos estuvimos debatiendo, ¿no es cierto? Si mi personaje debía o no ser local, digamos. Claro. Entonces, Alejandro insistía en que yo suavizara mi acento porteño, porque era algo que él tampoco estaba él también estaba sorprendido, digamos, porque realmente no pensaba en una actriz argentina para ese papel. Sin embargo, habían venido a buscar acá. Bueno, porque se habían agotado algunas hipótesis que él tenía, se habían agotado. Había un par de actrices en España dispuestas a hacer el papel, pero él no estaba del todo convencido. Por consejo de un gran amigo de él, el actor Gael García Bernal, que vive aquí en la Argentina y que conoce el semillero de talentos que es esta ciudad, le dice, bueno, busca a alguien en la Argentina, y sin muchas expectativas tampoco él vino a buscar. Por eso digo, fue muy fuerte para los dos, para todos fue muy fuerte. Claro.
me miraban como si yo hubiese caído del cielo. Sí, como si yo viniese de otra galaxia. Y yo claramente venía de otra galaxia, era interesante. Pero bueno, sí, acordamos suavizar un poco el acento porteño para que no hiciera tanto ruido, ¿no? Una película que no era concebida para una actriz extranjera, ¿no? Pero es un personaje que está ahí ¿no? Sí. Así como está en términos mentales o en términos de... Sí, está entre realidades y estadios de mucha angustia, también estaba entre lugares. ¿no Sí, es mi cierto? mamá, yo me acuerdo que la vi con mi mamá y después le comenté, le digo, bueno, más adelante vamos a contarse tus seminarios y más voy a tomar un seminario con la actriz pero esa no es española, me dice mi mamá. Digo, No, desde acá. Claro, como yo no era una cara conocida para el mundo del cine durante un año o más también, todo ese equívoco de si soy en España no era española, era argentina, acá o mexicana, peor. Y acá no era argentina, era española o mexicana, y en Claro, México sí. era española o argentina. O mexicana. O mexicana. No era de ningún lugar. Claro, pero es el momento de aclararlo. Ella no es mexicana ni es española, es de Argentina, porteña. Lo aclaré durante ¿Nacía un en año. dónde usted? Porteña, soy porteña del barrio de Caballito. Caballito, qué lindo barrio. ¿Y qué? Bello. ¿Usted terminó la Usted, temporada? de repente usted. Sí, no sé, se me vino porque es Tráteme de mexicana. usted, Es me mexicana. Que soy una señora grande. Claro. ¿Había terminado la temporada? ¿Cómo fue? ¿Por una semana a otra? No, eso fue muy traumático para Claro. mí, porque yo estaba en temporada de un espectáculo muy exitoso como de Dolor Exquisito, Sí, sí, sí. exitoso para lo que es la cartelera del Teatro Independiente WOF, y además estaba protagonizando Heldenplatz en el San Martín. Me acuerdo, que lo vi. Un espectáculo en el Teatro Oficial muy relevante también Dos para trabajos mí, muy para mi diferentes. carrera, muy diferente. Entonces, lo de Dolor Exquisito, si bien era traumático, uno lo podía pilotear, porque Claro. bueno, simplemente le comunica a sus compañeros que le ha surgido una oportunidad impostergable y entonces todo el mundo se solidariza. Yo tenía mucho miedo con lo que podía pasar en el Teatro Oficial, pero para mi sorpresa, todos, desde el director, en aquel entonces Kive Staif, hasta mis compañeros de elenco, todos me dijeron, no lo dudes, arma el No. bolso y andate. Y además esa cosa de que uno cree que es imprescindible, pero no lo es. A la semana yo ya tenía una actriz reemplazante y todos los espectáculos siguieron. Claro. Es feo un poco, Pero ¿no? hay que decir la decirlo. verdad, una gran compañera, Pero Juliana se fue a Amburas, hacer me una- reemplazó, hizo un gran Juliana trabajo Amburas, y... ujú. Bueno, pero ella Y- se fue a hacer una película. No, está bien, Como no está sale bien. Bueno, pero genial. yo me sentiría mal. Yo estoy en los dos Con lugares al mismo tiempo. Yo Cualquier me mujer- sentí mal cualquier igual, mujer que te tengo que dice- decirles que me sentí mal. Deja que lo diga. Me sentí culpable, intenté además, hice una cosa absurda, pero yo no era muy consciente en ese momento de todo lo que me sucedía, pero le planteé a Iñárritu, ¿qué tal si lo pasamos un mes? Ah, Vos con tu producción, esa que hiciste. Y él me dijo... ¿Qué cosa? No, ¿entendés lo que me estás diciendo? Y contame un poco cómo Estaba es dispuesto a pagar hasta el lucro cesante de mis compañeros. Mirá, ¿cómo es el trabajo con un director, digamos, es director de actores? Sí, es un gran director de actores, es genial dirigiendo actores. ¿Y tu compañero, Javier Bardem? Otro actor genial y otro gran compañero, maestro. Porque se ve, es una persona que, bueno, que... Es mucho- un talentoso, claro. ante todo es un talentoso. Y a veces tenías una expectativa buena o mala de cómo iba a ser trabajar con una persona que tenía por ahí mucho más conocimiento que vos en cuanto a la cámara, ¿no? Por ahí no actoralmente, Ay, pero sí, en sí. ese mundo Bueno, que es mira, otro yo universo. por suerte yo no bien llegué a España, empezamos a ensayar. Entonces conocí como a Javier en un espacio de trabajo. Ujú. Y en un espacio muy productivo de trabajo, no frente a las cámaras, sino en encuentros como de cierta intimidad, un equipo muy reducido, director, actores, algún asistente, ¿no es cierto? Quizás la directora de arte y el director de fotografía, también un poco explicándonos a nosotros los planos, etcétera, cuestiones más técnicas, pero bueno, fueron 2 o 3 semanas muy intensas de ensayo y yo dije, bueno, este es mi espacio natural, el ensayo para mí es un espacio verdaderamente natural. Y con Javier además, al minuto 1 nos caímos muy bien y nos confesamos los dos el profundo temor que teníamos los dos un miedo atroz, él se enfrentaba a un personaje muy difícil, bisagra también en su carrera, para el cual se preparó Durísimo lo que hace. muchísimo, y es una criatura muy trabajadora, un actor exquisito y un gran compañero, porque viene de una familia de actores, su madre es una gran actriz de teatro, él siente profunda admiración por los actores de teatro, entonces
muy mimada me sentí desde el primer momento, y Alejandro también me recibió con los brazos abiertos, y es un actor que adora, es un director, perdón, que adora a los actores, pero los adora profundamente. Eso es bueno. Porque viste que en el cine se dice como que el sí, vos director... sentís ese amor profundo. Y además es un tipo que sí es muy exigente, entonces, pero se exige él a sí mismo igual y no te suelta la mano, digamos, no es una persona que te abandona en un estado así como de indefensión, no es un psicópata, ¿sí? No es que, bueno, hasta que no logro lo que quiero, no, es una persona que viaja contigo, ¿no es cierto? Que se propone acompañarte y cumple. Qué lindo lo que está contando, ¿no? Sí, es que los quiero mucho, tengo... tierno. Y en la actuación, diferencias de cómo encarar frente a un teatro y frente a una cámara. Sí, yo ahí tuve que bajar mucho los Claro, por eso. Pero te ayudaron, te acompañaron también en eso. No te tenía que escuchar la Martín Coronado ahora. Claro. Pero la fila 10 no me escucha. Me dijeron, criatura, tenés un plano así de cerrado. Te movías mucho, claro, entonces me imagino. Me dijeron, quietita, que ni una pestaña moves. Me lo enseñaron todo. Pero bueno, realmente yo estuve muy dedicada a esa película. Estaba tan alejada de todo, de mis afectos, de mi familia, de mi casa, que solo me podía concentrar en eso y en nada más. Así que era como ir a la escuela todos los días, claro, y estar muy atenta a las indicaciones, y como cuando era alumna, de ser como muy militante y ser muy responsable y muy seria en el trabajo. Igual fue un trabajo en el que mordimos todos el polvo. Por suerte no era yo la única que, digamos, que sufrió, fracasaba. ¿Y cómo te viste? Porque... Sino que además todos ahí estaban haciendo verdaderamente un gran esfuerzo para que eso saliera bien. Yo lo vi como magnífico lo que vos hiciste, pero vos, ¿cómo te viste? Una experiencia que por ahí no tenés tan cercana de verte. Claro, tan acostumbrada. No, sí, ir a la van premier. No, es muy extraño. ¿Te transpiran las manos? Es muy extraño. ¿Dónde fue la van premier? Yo, a ver, la película esta, no sé si ustedes saben, pero compitió oficialmente en el Festival de Cannes. Sí. Es como, no sé. Es un sueño. Sí. Es como la realeza. Claro. Y además era una película muy esperada, que había despertado muchas expectativas, entonces nosotros sabíamos que teníamos un día muy difícil por delante, y que Alejandro había editado esa película en el más estricto de los secretos y de los silencios, y que se la había mostrado a nadie. Entonces un poco pataleamos los actores, hicimos fuerza y pataleamos y demandamos una privada antes del estreno para no infartarnos directamente en el cine. O irse de repente. En la alfombra roja, subida unos tacos de 12 centímetros, y además el cine Lumière, que tiene la pantalla más grande del mundo. Verse ahí por primera vez, yo dije, yo no sé si mi corazoncito lo resiste. Y bueno, Javier estaba también con las semanas previas, estaba con taquicardia, somatizándolo todo. Entonces dijimos, ¿no? Muéstrenos, por Dios, muéstrenos esa película. Un DVD, algo. Pasamos un verbatim. Pasamos un verbatim, un video, lo pongo en el VHS. Sí, tal cual, pedimos verla, le dijimos en el ordenador, en donde sea, claro. Y no, porque como él también es muy quisquilloso con esas cuestiones, nos hicieron una privada en un cine. Qué bueno. En Francia, muy glamuroso. Un sueño. 2 o 3 días antes del estreno. Así que yo pude por lo menos hacer mi catarsis, llorar en el hombro de mi compañero, ver esa película. ¿Contenta, conforme? Una película de 2 horas y pico, un melodrama, había que fumarse esa película también, ¿no es cierto? Entonces estuvo muy bueno poder verla antes de ese momento tan emocionante que fue la premiere, en donde vos ya estás viendo, Isabel Huppert. Pero conforme con el trabajo. Estás pensando en otra cosa. Conforme con el trabajo que hiciste. Sí, pues yo, mira, primero yo traté de tener una mirada piadosa, pero lo que pasa es que durante esos 4 meses y medio, a ver, se estrecharon vínculos de una manera muy, muy fuerte. Yo he visto trabajar muy duro a mis compañeros, a veces incluso a algunos quebrarse. O sea, yo sé lo que se puso ahí, lo que se puso en juego y lo que se invirtió. Entonces no podía no tener una mirada piadosa. Por suerte, además, la película me gustó. Claro, porque... Pero aunque eso no hubiese pasado, yo no podía dejar de ver en cada fotograma todo ese esfuerzo y toda esa experiencia vivida. De quererla. Claro.
Claro, Y quería afecto. sí, pero además era de verdad, aún si tiene aspectos fallidos, para mí era una obra de arte que intentaba trascender la convención cinematográfica en cuanto a que no pretendía ser una película Sí, sí, más. sí. Insisto, aún contemplando sus aspectos fallidos. Yo voy a ir, perdón, les pido perdón a ustedes, Ujú. algo más, un poco más banal. Sí, Eh, ¿cómo muy ves bien. a Javier Bardem? Claro. Ya me lo preguntaron. No te iba a preguntar eso. Vos querías saber eso No, igual. no, vos no te querías iba a saber preguntar eso, te eso. gusta A ver, Javier Guido. Bardem. Perdón, pero no iba a preguntar. Oigamos a Menos Guido Me estaba mal, poniendo- menos mal, te Ay. ganaste un punto a favor. No, pero sí me estaba poniendo en el lugar del hombre, de Webby. Ah, bueno, no Pero andaba no, tan pero lejos. no iba a ir al beso. De hecho, ni siquiera me acordaba que te No, besabas, sacar el que tenías punto, por una favor, escena- sacar el punto. Te lo retiro. No, a No. la hora de ir, digamos, ¿qué tengo que hacer en el micrófono? Acercarte, Guido, porque después el programa se oye en todas las voces y Claro, Guido parece que les se enojó, explicamos. se pone allá atrás. Guido cuando habla se para y camina por el estudio. No sabemos por esto. qué hace eso. Camina. Lo reflexiona. Se va al baño, grita desde el baño. No, porque yo tengo una reflexión y no tiene Guido volver, hace seña. Pero bueno, Pero, sentate, muy bien, Guido, sentate. Si mi mujer Mm. está teniendo una escena con Javier Bardem, Está actuando, Guido, está actuando. semejante éxito cinematográfico, Ajá. sería algo extraño a mí. No sabes ni cómo decirlo. No sé cómo lo voy pensando, voy haciendo Él empatía. quiere tener una Emilio, escena. escuchá Él quiere esto, tener por una favor. escena con. Yo quiero con- darle todo mi apoyo a con Emilio Javier. García Webby. No, Por- él ¿Cómo me fue bancar? no, él ¿Te me dio bancó? todo ¿Cómo te su bancó? apoyo, imagínate, estaba tan orgulloso, muy orgulloso y muy feliz. Y Después además, encontró la almohada toda mordida, no sabemos por qué, pero. Chupones en el cuello. no, y además esto me acompañó mucho y lo conoció mucho a Javier también y compartió momentos así con él que fueron importantes para mi vida. Entonces ¿Él fue con vos para allá? Él estuvo ¿O no? conmigo en Barcelona un tiempo, no mucho lamentablemente, pero estuvo un tiempo de rodaje, compartió conmigo, que eso para mí fue muy importante. ¿Iba a los rodajes él? No, al rodaje no iba, pero estaba conmigo. Claro. No, pero por ahí. No, porque Vos, sabes vos, que vos vas a Coach. vos irías a vigilar, me no parece. es muy Claro. Claro, está no hablando. no es muy divertido. A Claro. tu situación, Guido. No es muy Dejala. divertido ir a rodaje cuando no tenés nada que hacer Claro. en rodaje. Sí, o La sea, verdad. Sí, voy a rodar. Yo misma iba de visita a rodaje los días que no rodaba y me sentía, de más. Porque Claro. todo el mundo estaba realmente muy ocupado en su rutina y Claro. entonces dejé de ir. Solo dejé de ir. Claro, un bueno. buen día dejé de Al ir. tercer día que no me Empecé voy a hablaban. pasear. dije. Subí y bajé del Montjuic, imagínate cuántas veces. Paseaste, me imagino, Porque me por trepaba todos por las lados. paredes en Barcelona Claro. sin filmar, pero tuve momentos como se filmó esa película cronológicamente. Ah, sí, mira vos. Mi personaje entraba y salía de la trama, entonces yo entraba y salía de rodaje, así que tuve muchos tiempos en Es los muy, que- muy particular hacer eso, porque en general en el cine... Es un lujo. Es un lujo, digo, tiene algo más Es un teatral, lujo. pero con las nuevas tecnologías de poder cortar, pegar y ser más fácil la edición, ya ni en Sí, es un televisión lujo hace que se eso. pudo permitir este hombre porque contaba con la producción con la que contaba, ¿no? Eso está clarísimo. Claro. ¿Y Creo tu que experiencia? Perdón, no, Sí, termina sí, el sí, concepto. sí. No, creo que el gran mérito de Alejandro como productor es haber peleado esas condiciones de trabajo, entendiendo que para los actores esa película era un viaje. Claro. Y que trabajar en términos cronológicos nos iba a nosotros a ayudar mucho. Ergo ayudarlo a él a contar la historia Claro. que quería contar. Entonces estuvo buenísimo. Ahí es cuando te digo que es un director que ama a sus actores, porque Claro. de alguna manera se gastó mucho dinero que se podría haber ahorrado. Claro, O que podría haber Está visto con otros ojos. o que podría haber puesto en otro Priorizando- Con los ojos hollywoodenses. o que podría Bueno, pero haber por eso puesto- priorizó una cuestión Sí, actoral sí. muy fuerte que Sí, se ve en sí, la sí, película. sin Total. lugar a Sí, dudas. se nota a veces. Se nota. La película Con ánimo de amar, el director Sí, Wong Wong Kar-wai Kar-wai también trabaja mucho con los directores y Es algo otro cronológico. maestro. Otro maestro, maestro. muy obsesivo. Maestro.
Y otros directores de cine Genio. con los que tuviste la oportunidad, ¿cómo comparas? Bueno, no sé si comparar, pero fue la puerta para otras películas. Sí, que sí, hiciste. sí. De hecho, la semana pasada acabo de terminar de rodar una película en la que la pasé también muy, muy bien. Una experiencia muy distinta, pero muy gratificante. Pero sí, no he trabajado con ningún director que se parezca a Alejandro, pero Alejandro no se parece a los otros directores con los que trabajé. Cada uno Claro. tiene su... Así como hay actores que... Así como cada actor tiene su método, que esto es muy interesante, cada director también tiene su manera de trabajar y de encarar el trabajo en set, en rodaje. Y eso es interesante porque yo creo que uno como actor lo que tiene ante todo es que adaptarse y que encontrar la forma de trabajar más beneficiosa para el proyecto y para uno. Y para los vínculos. Claro. Porque ahí también hay parte del secreto del éxito, ¿no? En desarrollar buenos vínculos. Digo, para entendernos. Sí, a nivel- transferencia. para entendernos a nivel para que la comunicación llegue y sea clara. Pero además también para poder estar vinculada al otro desde un lugar de respeto y de afecto. Es un y no ámbito solamente laboral. y no Claro. solamente porque tenemos un contrato Claro. y hay un gancho puesto y hay un dinero y esto es un trabajo, ¿no? A mí me pasa que yo necesito algo como de otra naturaleza para Una fraternidad. para en trabajar pos de bien. Que en un teatro es trabajo. distinto, porque el grupo en teatro es fundamental. Es muy grupal el Es fundamental, teatro y pero- el cine es muy individual. Claro. No tengo experiencia en cine, pero sí me parece que hay algo de lo grupal en el teatro que si no sucede lo grupal es muy difícil. Es muy difícil seguir, me parece. Sí, Hablábamos de sin los duda. directores con los cuales vos trabajaste en cine y podemos Sí. mencionar una participación tuya con un director Con- como Woody Allen, en- ¿o no? Sí. Roma con claro, amor. Claro, Es claro. fuertísimo escuchar. Esa participación terminó siendo muy menor, pero no deja de haber sido una gran experiencia. Absolutamente. Pero digamos. estás ahí. Estuve allí, más que en la película, estuve en, Claro. estuve en el set y rodé mis escenas. Eso también es algo que hay que aprender del cine, un baño de humildad, porque no viene mal decirlo, que a veces las participaciones de uno en las películas se pueden ver recortadas, ¿no es cierto? Y convivir Sí. uno con eso, así que aún sabiendo que la experiencia iba a ser muy muy fugaz y muy breve y muy pequeña, bueno, era imposible decir que no. Claro. Yo lo pensaría Se igual, entiende, No sé, Pero es una si Woody Allen me experiencia. Se dice... entiende, ¿no? Pero no, yo hubo un momento en el que me pregunté, pero ¿para qué? ¿Por qué demonios llevan una actriz desde tan lejos para hacer algo tan menor? Pero Claro. entendí que era un honor haber sido simplemente convocada y Claro, haber eso seguro, haber pero- sido entrevistada y haber sido seleccionada y además también Pero es raro también. por igual. una cortesía. Es muy raro, Es raro. imagínate, creo que... ¿Y con él Es te raro. vinculaste? ¿Tuviste? Sí, bueno, con él tuve una entrevista que fue fabulosa, bella y muy ¿Te simpática. gustan las películas de él? Sí, 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 sí. sí, Ah, yo claro. soy muy fan de Woody Allen. Lo amo profundamente. ¿Se lo, Qué dijiste, fuerte. ¿Se lo dijiste? ¿Te amo o no? No, pero fui todo lo cariñosa que pude dentro de un contexto Profesional, difícil, porque Lo veo más porque él frío es- a Woody Allen él es- que a mira, González Iñárritu. Sí, sin lugar a dudas. que Alejandro tiene sangre caliente, eso sin lugar a dudas. Que Woody Allen es frío, no lo sé, es muy tímido. Mirá vos. Mira, vos no lo veía. Es muy, muy tímido, es un caballero muy tímido, un hombre mayor. Debemos también Claro. dejar esto expresado, porque tiene como quizás, 70 si y se pico quiere, de años. los hábitos de una persona mayor. Entonces es muy formal Claro. y es muy educado y a la vez también es muy reservado. Pero tuve una entrevista entrañable con él en Nueva York, en sus oficinas. Junto con él y con su directora de casting histórica que se llama Juliette Taylor, que es una mujer realmente muy encantadora y que también hizo de esa entrevista un encuentro muy, muy fácil y muy ameno. Y no, a él simplemente respondí a sus preguntas, me llamé a silencio, Claro. solo contesté. Sí, Solo no, contesté. yes, no. Solo contesté, pero él fue realmente muy gentil conmigo y él me aclaró que era una participación menor y me preguntó si me interesaba como ser parte de ese proyecto. Yo le dije que sí, que por supuesto, que para mí él era un maestro y que yo estaba quedaba a su disposición, ¿no es cierto? Bueno, semanas sí. después me llegó como lo que ellos llaman mi separata, mis escenas y unas líneas en italiano y bueno, y unas como
Qué bueno. condiciones de trabajo, Sí, sí. etcétera. Era todo muy fugaz, casi te diría era una aventura, ir por una semana a Roma, pasar 2 días en set con Woody Allen y hablando en italiano. All inclusive. Una experiencia, pero Y- bueno. y- Se para te ve nada. muy, se te ve muy moderada en relación a el control, el autocontrol sobre el ego de Quizás Maricela no actriz. sea autocontrol, Bueno, quizás no o no, sea o moderada, se te ve quizás muy- simplemente es mi forma de ser, una Bueno. naturaleza. Sí, lo digo porque digamos, Mm. todos somos egocéntricos. O Sí, Vos sí. sos por ahí el, Claro, por ahí el, deja de poner en tu piel a No, Huevia, a Maricela. Huevia, Pero, todo. mira, no debo ser poco autorreferida si acepto venir a una entrevista y hablar de mí todo el tiempo. Pero lo que sí, no soy muy presumida, eso es verdad, pero es una forma de ser. Sí, está bien. Y una pregunta, con el hombre de tu vida, ¿cómo fue esa experiencia en esa serie televisiva? Claro, Sí, que sí, lo que- sí, sí. Y fue la primera y La única primera. vez que hice televisión y Muy todos divertido, me yo lo vi muy divertido. todos me dijeron que esa serie se filmaba como en cine. Sí. Y de verdad no encontré yo ninguna diferencia con mi experiencia en el cine. Fue cierto, era un capítulo que se filmó a lo largo de una semana, o sea que prácticamente le dedicaron un día a cada escena. Eso Claro. era para mí era lo mismo que había hecho en Beautiful prácticamente. Y fue un poco como lo que pasó con Woody Allen, cómo decir que no, me llamó Juan, Claro, Juan es un hombre Campanella, Sí, estamos Juan hablando. Campanella es un hombre bello. Juanca, para los amigos. Juan Campanella, que es un hombre muy bello, una bella persona, simpatiquísimo, sin conocerme. Me dijo, es un disparate, solo te vi llorando en las películas y te llamo para hacer un personaje que es muy gracioso. Me dijo, decime si Sí, soy sí. un osado, un atrevido, pero o sea, es una persona muy dulce a la que uno no debe rechazar. Y yo tenía mucho miedo de hacer eso porque no conocía ni el código ni la serie. Claro. Pero no quise perdérmelo. Y por Francella. prejuiciosa no me lo y quise Francella perder. te Claro. sorprendió cómo trabajar, no sé. Sí, también. ¿Cómoda también con él? Sí, bueno, bueno. me admira su despliegue, es una persona que se mueve en un set televisivo como pez en el agua y que realmente tiene todo bajo control, en el sentido que sabe lo que están haciendo cada uno de sus compañeros, ¿Y desde vos? los técnicos de luces, de cámaras, y yo nada, No, no digo, tenía vos- nada. no, yo. pero vos, ¿cómo Él te todo y movís? yo nada. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste en Yo la me tele? dejaba dar indicaciones prácticamente, pero no, yo me sentí muy cómoda porque fueron todos también reamorosos conmigo y además Eso es bueno, es muy importante porque tuviste experiencia con suerte en general, a veces. tuve mucha suerte. Pero ella me parece Muy que da afortunada, amor y recibe amor Muy también. afortunada. Sí, Termino es de- verdad. Absolutamente, Termino debes de- dar mucho amor también Bueno, para eso- recibir. Mira, eso es algo que a mí un poco me desvela, ser buena compañera. Es algo que siempre me importó. Y voy a decir algo. Digo, hacer porque bien mi trabajo y ser buena compañera me parecen dos cosas que tienen que ir Fundamentales. juntas. Tuve el placer de Sí. hacer un seminario con la señorita Sí. Maricela Álvarez. Qué bueno. Que la verdad que realmente uno siente eso. Lo que hablabas de la meticulosidad en el trabajo que vos tuviste a lo largo de tu formación, doy fe que también se ve en las clases y el afecto y la dedicación para cada una de las personas, que son muy breves las clases, son Cursos es un superintensivos, seminarios intensivos, corto, donde sí. uno tiene que poner un montón de uno y siempre es respetado la opinión que se le pone al actuar y demás, y también la dedicación. Digo, quiero decir esto porque lo que estás diciendo no solamente es tu discurso, sino que es tu práctica, por lo menos lo que yo pude comprobar y fue un placer. Bueno, estás dando todavía estos seminarios. Cada Decilo, tanto, decilo. sí, ¿Hay cada alguno? tanto, todas las veces que puedo doy seminarios. Acabo de terminar uno y no sé cuándo será el próximo porque depende muchas veces de mi agenda de laburo. Que actualmente a veces estás- tengo muchos trabajos o a veces tengo Claro. viajes que interrumpen un poco la continuidad en el trabajo y es como medio una estafa empezar Pero un te curso gusta de hacerlo. abandonar a los ¿Te gusta alumnos. el seminario? Sí, me encanta. Porque bueno, digamos, yo no bajo sabiduría como quien baja línea, sino que hago experiencias de trabajo con actores profesionales, para empezar, o sea, con actores con formación, en donde entiendo más el espacio de trabajo como un espacio de intercambio, Claro. ¿no? Qué interesante. Muy interesante. Voy a anotar. Ahora estás haciendo una obra en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Sí,
son pocas funciones, pero Una ópera intensas. contemporánea, Luz Azul, en el CTC del Teatro Colón, y quedan solo 3 funciones más. La Atención. dirige Emilio también. Dirige Emilio García Hueves. ¿Qué días y horario? Correcto. Jueves, viernes y sábados de esta semana, entonces Ya. ayúdenme con las fechas, 11, 12 y 13 o 10, Sí, 11 y 12. No, Hay- 11, 12 y 13 me parece, ¿no? Porque hoy es 8. 12 y 13. Hoy es Jueves, 11, viernes y sábado. Exacto, 11, 12 y 13 a No, las viernes 10. Viernes 10. No, no, está no, viendo- viernes está 12. viendo otra ¿De cosa. qué año? Está drogado. Claro. No. Bien. está bien, está bien. Y la 12. semana que viene, entonces, los mismos días. Esta semana. Esta semana termina. perdón. Esta Discúlpame. semana. Esta semana. Hay que ir ahora. Ya. Ya, Ya. este fin de semana. Chau, chau. ¿Quedan No, entradas? No quedan. Mira, sé que quedan pocas entradas. Ah, bueno. Oh. Entren a la página web del Colón porque se pueden Muy sacar bien. por internet. Sí. Te agradecemos muchísimo, Maricel, que No, hayas sí. venido. no, Una ustedes. experiencia hermosa. Me quedaría hablando un montón Sí, me más. quedan Sí, muchas preguntas. Vas a muchas volver el año preguntas. que viene. Si seguimos con el Es- programa. es un ¿Cómo honor que seguimos? haberte Yo voy a tenido. seguir solo. Bueno, sigue usted. Y ahora te invitamos, Sí. para cerrar a todos los invitados, les hacemos jugar un jueguito muy simple, muy cortito, al pie. Vos tenés que decir. Ay, cortito Te y al vamos pie, a dar, qué nervios. Sí. te vamos a dar 2 opciones y vos elegís una. No preguntes ni nada y tenés que elegir sí o sí. Es así. vértigo. Este es el momento donde nos ponemos malos. Y es muy arbitrario y muy injusto. Claro. Y con esto, así brevemente, cerramos la Me trataron entrevista a también Maricel Álvarez. Para matarte al final. Sí. Muchísimas gracias, te decimos otra vez. Gracias. Y ahora Gracias a viene ustedes. A el ver. tiki tiki. Hablar o escuchar. Escuchar. Marlon Brando o Marcello Mastroianni. Marcello. Engañar o ser engañado. Ay, no, ninguna de las dos, por favor. Es un pedido, parece. ¿Perón o el Che? El Che. Mirar o ser mirada. Mirada. Estética o ética. Las dos. ¿Unidad o diferencia? Diferencia. Los Beatles o Pink Floyd. Pink Floyd. Dios o nada. Nada. ¿Cristina o Ilia? ¿Qué sé yo? Esa no estaba en la opción, pero bueno, vale. Perdón o venganza. No me copan ninguna de las dos. Almodóvar o Woody Allen. Pedro. ¿Volar o ser invisible? Volar. Ser invisible, pensaste igual, me parece. Pero después dije, mucho mejor volar. Tengo sueños en los que vuelo. Ah, muy bien, muy bien. Buscar o encontrar. Encontrar. Paulo Coelho o Jorge Bucay. Los detesto a los dos. ¿Principio o final? Principio. Borges o Art. Los dos. Igualdad o libertad. Las dos. No le gusta el juego, Marisa. Si te digo esto, si me hiciste los dos, no sé. ¿Menem o Dualde? Ninguno de los dos. Duda o certeza. Las dudas. Sado o Mazo. Los dos.